Bueno, hoy se me ocurrió, como les prometí la semana pasada, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y el cine, esta columna que teníamos pendiente, porque creo que faltan pocos días para que se terminen los Juegos Olímpicos. Todo 11. el mundo, 11 días. 11. Bueno, faltan todavía, pero quería sumarme un poco a sí. la tendencia que tanto en redes sociales y en todos lados se está hablando de esto. Toda clase de noticias alrededor y se me ocurrió hablarles un poco sobre, no solo de películas, sobre los Juegos Olímpicos, porque en realidad quiero invitar a la gente que nos escriba, que nos comente qué películas han visto, qué películas recuerdan sobre los Juegos Olímpicos. Voy a empezar, como hacemos de costumbre, yo traje una información, una anécdota, vamos a hablar sobre una película específica que es muy importante, pero también es un tema muy delicado de trabajar desde la materia crítica y desde lo histórico del cine. Pero voy a empezar con una observación, si se quiere, es que todas las películas que al menos yo he visto, de las cuales muchas han sido documentales sobre los Juegos Olímpicos, han girado en torno, pero más que nada, enfoquémonos en la ficción, ¿no? Que es lo que uno generalmente recuerda o más disfruta. Desde, qué sé yo, Jamaica bajo cero, hasta una de las más contemporáneas, Yo, Tonya, que es con Margot Robbie. Películas que están inspiradas en hechos reales, pero también que son ficciones. Bueno, estas películas tienen una característica que, si bien tratan sobre una disciplina concreta, justamente ambientadas en Juegos Olímpicos, están enfocadas en el aspecto humano, en el drama humano, justamente porque esta quizás es la historia que vende, es el aspecto más interesante, ¿no? Entonces, yo no he visto, al menos no recuerdo ahora, una película que esté netamente enfocada en la actividad deportiva. Claro, la actividad deportiva pasa como a un segundo plano, generalmente es como el triunfo del deportista, ¿no? El triunfo de, en este caso, la disciplina, el triunfo de, bueno, poder romper todos estos obstáculos que se presentan en el camino. Bueno, hay muchas películas, una de las que voy a mencionar, Race, que es la historia ficcionalizada, una película bastante floja pero interesante sobre el corredor norteamericano Jesse Owens, que de alguna forma su victoria en las Olimpiadas de los años 30 representaron también una victoria contra el racismo, que también, bueno, muy interesante eso, pero todo muy simbólico, ¿no? Después tenemos documentales que sí tratan netamente sobre las disciplinas deportivas, la preparación. Esto lo traigo a colación porque el año pasado se estrenó, no sé si el año pasado, esta película sobre el Mundial, sobre lo que fue la participación de Argentina, la victoria, que bueno, se estrenó en el Cine América, se vio con mucho éxito, y viendo la película yo me doy cuenta de la diferencia que hay entre ese tipo de documental y estas películas de ficción donde, bueno, interiorizan más la cuestión humana. Este documental sobre Argentina en Qatar es muy técnico, ¿no? O sea, hay un análisis de cada partido, qué sucedía, el rendimiento de cada jugador. Bueno, quizás hay muchísimos documentales sobre los Juegos Olímpicos que yo no he visto, pero hoy les quiero hablar sobre una película que es muy importante en la historia del cine. Es la primera película que se realizó en un Juegos Olímpicos y está realizada por una de las máximas exponentes del cine documental, una directora de cine, que fue, lo voy a decir lisa y llanamente porque no hay otra forma de esconderlo, justamente porque su obra gira en torno a esto, era una amiga personal de Adolf Hitler. Me refiero a Leni Riefenstahl. Esta autora, esta directora, montajista, productora, fue una de las máximas cineastas del cine de propaganda nacionalsocialista, o sea, el cine nazi. Les voy a contar algo que es parte de la historia de la cinematografía alemana. Esto ha sido, como decía, debate por décadas de los críticos, hasta qué punto vale la pena estudiar una obra o hasta qué punto conviene ignorarla, cancelarla. Bueno, yo no soy de estos segundos, yo creo que estamos hablando de la obra de una artista que fue pionera, no solamente desde el documental en cuanto a lo que representa, sino también desde lo técnico, o sea, ¿qué impuso? ¿Cuáles fueron las técnicas que ella impuso, que ella utilizó por primera vez, que luego se convirtieron en estándares de la industria alemana? Cuando Hitler asciende al poder, lo posiciona a Joseph Goebbels como ministro de propaganda. Ustedes ya conocerán este nombre, que es archiconocido, un ser también siniestro, tanto como Hitler, o quizás más. Muchos aseguran que mucho más. Este hombre, quienes hayan visto la película de Tarantino, Bastardos sin Gloria,
van a entender esto que les digo porque está satirizada su personalidad. Un tipo sin talento, pero obsesionado, egocéntrico, obsesionado con la idea de imitar a los estadounidenses en lo que vendría a ser un Hollywood alemán. Cine de propaganda. El cine de propaganda tenía como objetivo, de alguna forma, que se permanezca en el tiempo, expandir en el tiempo la doctrina nacionalsocialista, la doctrina nazi, que implica básicamente la raza aria, la superioridad de la raza aria. Lo que sucedía era que para la década de los 30, mediados de los 30, Hollywood ya tenía mucha potencia como productora de contenido, ya era una verdadera industria de armas tomar. O sea, muy, muy difícil competir. Claro, ya estaba posicionada. Claro. Y también lo hacían desde un punto de vista ideológico. La diferencia es que la ideología de los estadounidenses partía desde el capitalismo, desde a ver hasta qué punto podemos vender. Pero hay una característica que tenían los norteamericanos, que el arte siempre fue un aspecto contundente de sus obras. No era un arte industrial con el mero propósito de propagandear un partido político y en el caso del cine alemán, defenestrar a los hebreos, que en este caso fue una de la población más violentada durante el Holocausto puntualmente. Sucedía con Goebbels que tenía como esta misión de generar un cine paralelo. De hecho, un dato que aporta Tarantino en Bastardos sin Gloria, que es real, es que la UFA, que era la industria alemana en la época de los nazis, o sea, asumida por los nazis, creció exponencialmente, porque se invirtió muchísimo dinero. Así como en el 1919 Lenin dijo que el arte de Estado más importante es el cine, los alemanes también querían tener su propio Acorazado Potemkin, que es una película archi mega conocida de la cinematografía rusa, de Sergei Eisenstein, o sea, una obra absoluta del cine. Los alemanes también querían tener su obra nazi, su ejemplo, emblema nazi. Cinematográfico. Bueno, muchas idas y venidas, muchas películas fracasadas, todas rozaban el ridículo, todas eran malas. Fíjense, otro dato no menor histórico, es que Alemania había quedado lentamente diezmada de la población judía, y sucedía que la industria del cine alemán estaba poblada por técnicos, directores, escritores y actores judíos, de descendencia judía. De repente, la industria alemana se vio muy pequeña, muy achicada, no tanto en cantidad de personas, de profesionales, sino en calidad. Realmente te dabas cuenta de que quien estaba detrás de las cámaras o no sabía mucho, o tenía una mirada tan obsesionada con la doctrina nacionalsocialista que la película rozaba las caricaturas. De hecho, hay toda una serie de cines donde realmente son películas muy malas de ver, además de que son desagradables porque son películas violentas. Entra aquí en esto la ilustre de alguna forma Leni Riefenstahl, que era amiga directa de Hitler, era amiga íntima, que se convirtió en asesora de cinematografía alemana, obviamente por el mismo Hitler, fue dispuesta en este rol, y a ella le fue encargada una película que es considerada como la película máxima de la cinematografía alemana nazi, que es El triunfo de la voluntad. Es una película de 1935 que fue filmada en el año anterior, en 1934. Es una película, un documental, que está ambientado en un Congreso Nacional Socialista, que seguramente han visto. Traje, para quienes nos están viendo en YouTube, traje una imagen puntualmente de lo que fue este encuentro, este suerte de mitin, obviamente un mitin muy, muy cargado de gente, el Congreso del Partido Nacional Socialista, que se celebró en el campo Zeppelin de Nuremberg. Un hecho que fue un antes y un después para la historia alemana. Este tipo, Hitler, que se presentaba como el salvador de una nación, y que no solamente eso, sino que el documental utilizaba construcciones poéticas, bíblicas casi, donde este hombre, representado también con un animal muy poderoso, ¿no? El águila descendiendo y salvando a una nación. Bueno, esta película está considerada como la obra máxima de la cinematografía de propaganda nazi. Esta directora, que peleó mucho para hacerla, porque ella era montajista, montaba también las películas, demostró tener una visión tan acertada, pero una construcción realmente que es épico lo que ella logró. Épico en cuanto a la magnitud de las imágenes. Después hay que debatir. El contenido. El contenido, hasta qué, porque después les voy a contar cómo fue el final de su vida.
O sea, ¿hasta qué punto ella estaba implicada o no? Ella formaba parte del partido nazi, claramente era afiliada. Bueno, años después, pero no tanto, en el, si no me equivoco, esto lo quiero leer bien, en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Berlín en 1936, como recordarán, fue un momento histórico porque entre tantas otras cosas fue donde ganó este norteamericano Jesse Owens, corredor norteamericano de raza negra. Bueno, esa fue la oportunidad para que esta directora alemana, que provenía del cine montañés, le digo yo, alpinista, porque ella hacía películas ambientadas en montañas, con personajes que vivían al lado de la montaña, que deambulaban por la montaña, decidió hacer un documental masivo de muchas horas de duración en estos Juegos Olímpicos. En lo que constituye para mí, bueno, es el primer documental filmado en Juegos Olímpicos de verdad, que muestra el detrás de escena, muestra el durante de las competiciones y también se atreve a mostrar algo muy interesante, que es que cada tanto lo muestra Hitler en su podio, completamente, bueno, inmerso en lo que estaba sucediendo, lo muestra como un ser lleno de tics, nervioso, porque Hitler sabía muy bien que no se estaba jugando únicamente una competencia deportiva. En los Juegos Olímpicos del 36, la película se estrenó dos años después, que fue el tiempo que le llevó a Riefenstahl montar esta obra. En esos Juegos se jugaba una imagen, la representatividad de la superioridad de la raza aria. Claro. Algo que fue totalmente desfenestrado, y también les he traído una foto, cuando finalmente Jesse Owens toma el podio, la medalla de oro, venciendo a los atletas nazis, o sea, a los atletas nacionalsocialistas alemanes, que digo nacionalsocialistas porque no eran atletas simplemente, también eran miembros del partido y eran voceros oficiales del nacionalsocialismo. Hay una imagen muy famosa que es la que estamos viendo en pantalla, que está Jesse Owens, obviamente haciendo la reverencia norteamericana, y el atleta alemán haciendo el saludo nazi. Bueno, esta película, que utilizó más de 36 cámaras, ella luchó mucho por realizar esta película porque, imagínense, había tantas ganas de complacer al Führer, esto también se ve mucho en Bastardos sin Gloria, había esa obsesión con quedar bien con el Führer, que todos querían, todos querían, bueno, su pedacito, el ego que había, pero trasciende el ego, me parece, ya era un delirio místico. Todos querían quedar bien. Entonces con Goebbels, esta muchacha Riefenstahl peleó mucho para que su obra finalmente saliera sin cortes. Bueno, si la buscan en YouTube la van a encontrar completa, está dividida en dos partes, es un documental para mí alucinante. Hay que analizarlo desde todos los puntos de vista, no solamente es una obra que obviamente enaltece los valores, y se puede llamar valores del nacionalsocialismo, pero sino también es una reconstrucción muy detallada, y aquí los que estén interesados en la cuestión netamente deportiva creo que la van a pasar muy bien, porque no solamente impuso el uso de teleobjetivos, que es lo que estábamos viendo recién, sino también cámaras submarinas para filmar a los nadadores, a las nadadoras cuando se meten en el agua. La cámara de repente también se sumerge con los atletas, algo inédito en la década de los 30. Está súper tecnológico para el momento. Exacto, una inversión de Estado. Adelantado, claro. Hago una pregunta que sale un poco de esto, pero ¿qué onda Estados Unidos en ese momento? Porque si bien ahora había un afroamericano que estaba compitiendo, Estados Unidos en ese momento también tenía una gran lucha social contra entre los blancos, los negros, la pelea que había entre ellos. Aparece también en muchas series. Bueno, el mismo Watchmen, no sé si alguien lo vio, pero también se refleja ahí, pero igual es algo re común, reconocido. También había y también Hollywood, ni hablar, muy parecido en algún aspecto. O sea, está bien, puede competir un afrodescendiente y eso para la época ya es bastante, pero también eran súper cabezones de alguna manera para explicarlo. O sea, ¿qué opinión viste, yo las preguntas al final nunca la termino? Igual ¿Qué opinión tiene para vos Estados Unidos en ese momento? ¿Qué opinas? Tengo una información justo al respecto. Hacia la década de los 30, casi principio de los 40, Estados Unidos estaba atravesando uno de sus momentos de mayor violencia civil, a pleno las leyes de segregación. O sea, los negros no eran humanos, los negros, había especialmente estados, los del sur más que nada, que remitían demasiada violencia hacia los ciudadanos negros y no discriminaban, digamos, o sea, colgaban en la vía pública a niños, ancianos, mujeres y hombres, no importaba nada. Bueno, eso también. Claro, eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con Chimi que había
lo reinterpreto de alguna manera lo que dijiste, una cierta hipocresía por parte de los estadounidenses. Creo que la hipocresía siempre los ha caracterizado a los estadounidenses. Es interesante ver esta película que les comento, Race, del 2016, que es una ficcionalización de la historia previa a Jesse Owens, cómo tiene que lidiar con el racismo en su casa para luego poder llegar a los Juegos Olímpicos y de alguna forma muy simbólica triunfar ante todo ese racismo, todas las personas que le decían, vos no vas a llegar solo por ser negro, cuando el tipo era un excelente atleta. Claro. Años después, y aquí es donde tengo un dato muy interesante, y de paso es otra película que recomendamos, que, si no me equivoco, es un documental de HBO del 1999, debe estar en Max, Puños de Libertad. Es un documental que gira en torno a los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, del 68, 69, 68, donde justamente dos atletas negros levantan sus puños en el aire, bajan la cabeza en clara señal de protesta por el racismo que se estaba viviendo en Estados Unidos. En una foto, creo yo, en una de las fotos, creo que estuvo entre las 100 fotos más conocidas de la historia de la revista Time, bueno, toda una serie de simbolismos muy poderosos que en el documental, yo aquí me van a perdonar, no tengo los nombres de los dos atletas, encima el puño con los guantes negros, ¿no? Claro. También tiene todo un simbolismo, el guante negro, las panteras negras, este movimiento de defensa civil, bueno. Uno de ellos, el que está en el podio con la medalla de oro, cuenta de que después de esto, después de levantar los puños, su carrera como atleta básicamente implosionó. O sea, desaparece. Básicamente. Hay que hacer yo no soy experto en deporte, hay que hacer una seguidilla, una investigación, probablemente siguió compitiendo, pero él mismo cuenta que fue muy criticado incluso en su hogar. Claro, porque Tommy Smith y John Carlos son los dos atletas. Claro, porque el tema, viste, de la raza aria, que uno siempre se lo atribuye a la parte nazi, pero era algo muy también de la época. O sea, porque Estados Unidos, no te va a decir la raza aria, pero eran súper racistas. Pero acá también Argentina también, el tema que acá... Yo creo que ahí también, para mí la mayor diferencia es que Estados Unidos no tenía quizás una figura a la cual apuntarle o a la cual cargarle todo ese racismo. Claro, capaz que era más social. Pero la problemática ya estaba volcada a la sociedad, o sea, como que jugaban ese papel de volcarle el problema a la sociedad, que la sociedad es la sociedad la que se está equivocando y que se está matando entre sí. Y en Alemania pasaba algo distinto, que había un referente que era Hitler. Y además era mucho más amplio. No, y que no era solamente y promulgaba eso, él como pirámide, punta de la pirámide y todo el ala que lo sigue, promulgando eso. Sí. Y ya no son una cuestión de racismo, sino también una cuestión religiosa y ya se hizo más amplio, obviamente. No, con eso no, pero a lo que iba es como... bueno, de todo. A lo que voy también es que hemos visto tantas películas siempre como que te lo ponen a los nazis y vas a decir, vieja, ustedes eran muy parecidos, lo digo por los yanquis, muy parecidos, un montón de aspectos. La cuestión de los estadounidenses, volvemos a la cuestión de la hipocresía, más que nada si nos estamos basando en películas ficcionalizadas, en documentales, la hipocresía siempre ha estado, porque si bien ha habido presidentes que han tenido actitudes muy, muy reprochables, especialmente actitudes racistas, se me hace que la gran diferencia está desde la Casa Blanca nunca se institucionalizó. Claro, en cambio, yo no sé qué tanto, y esto me debatí a mí mismo antes de entrar al aire si decirlo o no, pero hasta qué punto podemos hablar de racismo con los nazis cuando ellos en su mente no estaban en una situación de racismo netamente. Ellos tenían una doctrina que trascendía la política, era una cuestión muy, tampoco sé si decir religiosa, era una cuestión filosófica, una cuestión de profunda de vida. En cambio, en Estados Unidos había como una especie de guerra civil interna no reconocida por las autoridades. Claro, no institucionalizada, no formalizada. Claro, acá estamos hablando de después de todo, los estadounidenses conformaron a los aliados, que fueron los que, entre comillas, derrotaron a el poderío nazi, que de alguna forma evitó que se expanda, por más que quedaron, ¿no? Algunos vestigios han quedado. Pero yo creo que con Hitler es tan compleja la cuestión, es muy difícil, por eso se habla tanto de los juicios de Nuremberg, y esto les cuento, ¿no? El final de los días de Leni Riefenstahl, ella murió a los 101 años, ella no pasó por varias instancias de juicio, se intentó demostrar si ella había tenido culpa o no, incluso se le llegó a prohibir que pudiera votar. Ella pasó algunos años presa, pero no
no tuvo la misma suerte que tuvieron los jerarcas claro. o los soldados que abiertamente eran nazis, que muchos fueron condenados a muerte. Pienso mucho en lo que sucedió con Adolf Eichmann, que fue secuestrado en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Años después, que él fue un antes y un después dentro de los juicios de estos juicios, porque él es el que tenía esta respuesta de: yo estaba haciendo lo que me ordenaron, yo no tengo ningún odio contra los judíos. Y el tipo lo decía con tanta solvencia que realmente tenías que dudar si el tipo era racista o no. El tipo era un criminal, sin dudas, era un asesino, pero hasta qué punto esa burocracia no lo llevó a cometer una atrocidad, un genocidio, sin darse cuenta. Bueno, ese era lo que ha sido también materia de estudio durante muchos años. Riefenstahl tiró una excusa similar. Dijo que ella no estaba al tanto de el funcionamiento de los campos de exterminio, de los campos de concentración. Ella nunca pregonó eso. Pero, sin embargo, sí se le acusó de que de alguna forma era partícipe, claro. Porque, y acá hay un dato muy importante, ya medio que lo dijimos, pero en el 19, Lenin, que era ruso, nacionalizó por decreto la industria cinematográfica al decir que de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante, debe ser y será el principal instrumento cultural del proletariado. Años después, otro alemán, que es un gran realizador que nada tuvo que ver con el nazismo, Michael Haneke, también dice algo muy similar: el cine es un medio de avasallamiento. O sea, los nazis sabían muy bien esto, el mecanismo de propaganda Exacto. de la industria cinematográfica alemana durante el nacionalsocialismo, durante esa dictadura, era muy poderosa. El arte estaba ahí, los diarios, las revistas, la moda, porque hablamos de moda también, de tendencias, la estética nazi. Claro. Todo pregonaba esta ideología. Bueno, los Juegos Olímpicos eran un gran simbolismo, porque también lo fueron en la antigüedad, de la superioridad física, de los cuerpos obviamente entonados para la ocasión. Hay que estudiarlo un poco más, ¿no? Pero eran atletas, eran personas que toda su vida se la dedicaban Exacto. a eso, toda su vida entrenaban para ese momento. Por eso, y esto no es menor, en la película Olimpia, que creo que no mencioné el nombre hasta ahora, la película Olimpia de Leni Riefenstahl, que es de la película que hablamos hoy, tiene tanta referencia a los Juegos Olímpicos griegos, o son, sí griegos. Sí. Tiene tanta referencia a esto, por eso hay muchos cuerpos desnudos, cuerpos que están obviamente con una belleza hegemónica, te diría, supuesto. Pero bueno, hay mucha referencia a esto de la antorcha. Bueno, es muy recomendable para ver si les interesa descubrir algo que quizás desconocen. Les puedo prometer que no se van a volver nazis por ver la película. No. Véanla con una conciencia abierta y crítica. Por supuesto. Me gustaría que los oyentes, si nos queda tiempo, nos recomienden al menos una película que les haya gustado sobre Juegos Olímpicos. Jamaica bajo cero la nombraste hoy y me la trajiste del... ¿La vieron ustedes, Jamaica? No, yo no la vi. Yo no la vi. Con John Candy. A mí la primera que se me había ocurrido, que vos la mencionaste, era Yo, Tonya, que es nueva, es bastante nueva, digamos. Sí. Y también me pasaba eso de... sí, pero no, porque vos ayer Maca nos decía, vayan pensando una película, y a mí fue la primera que se me ocurrió, pero realmente está tan posicionada desde la disciplina en sí, porque en realidad se centra más en la historia de ella, claro, digamos, en la historia de superación personal. Claro, digamos. Que gira, sí, y cómo básicamente la engañaron y hicieron de su vida un juguete y la destruyeron después. Exactamente. Todo en el contexto de los Juegos Olímpicos. Ella era una patinadora que fue acusada de intentar dejar paralítica a su contrincante. Exacto. Toda una cuestión. Jamaica bajo cero, véanla, por favor, véanla. Aparte transmite... También basada en hechos reales. Sí, por eso me enteré más de grande. Yo la veía de chico, no sabía, pero transmite algo tan medio, no sé, Jamaica. Bueno, obvio, esto dice acá el 275, Hernán. Dice, hola, Carrozas de Fuego, sobre los Juegos Olímpicos, década del 80. Estamos escuchando en este momento, de la mano de nuestro querido Marcelo, Vangelis, la banda sonora de la película Carrozas de Fuego. Esta película la quería tomar con pinzas porque como son británicos los atletas, yo no sé cómo se le iban a tomar los oyentes. Pero bueno, hay toda también una historia de superación. Sí. La escena de ellos entrenando en la playa, que se ha parodiado en 200 millones de películas y series, con esta música de fondo. Es fantástica. Claramente, me animo a decir que es una de las películas, o la película más conocida de los Juegos Olímpicos. Yo iba a decir, o sea, cuando vos preguntaste dije esa como que... Esa es, sí, es el clásico. Esa es como que dije, hay que fijarse, pero Jamaica bajo cero me había olvidado de ese caso. Acá menciona otro oyente, Volando Alto, dice. Ajá. Con el actor que hizo de Elton John. Bueno, no sé. Volando Alto. Taron Egerton.
Esa debe ser reciente. En 2016. Sí, no, esa 2016. No la he visto. Dato aparte, yo ayer le preguntaba a los chicos de redacción si el boxeo seguía formando parte de los Juegos Olímpicos. Yo claramente estoy vivo en otra dimensión. Me dijeron que sí. A mí me gustan muchísimo las películas sobre boxeo, pero lo vamos a dejar para otro día. Me parece para que otro día, porque es otra cosa también muy, muy metido con esto de la superación. Recién se me vino a la cabeza Ali, la película con Will Smith, de Muhammad Ali, ¿no? Que también fue un personaje tremendo por sus ideologías políticas y cómo no tenía miedo. Esto que se dice hoy por hoy es deportista, no debería opinar. Bueno, Muhammad Ali opinaba, y no solamente eso, sino que fue criticado por opinar, por oponerse a la guerra de Vietnam y a tantas otras cosas. Así que bueno, esa película se una persona muy inteligente por cómo responder. Medio en eso Riquelme, medio riquelmiano, o Riquelme muy Ali. Esa muy de que cuando le preguntan algo, cuando vos le preguntás... No, pero Riquelme era muy bravo para responder. Esa cosa de ir despacio y que no te responde lo que vos querés siempre. Te responde lo que él quiere. Claro. Una cintura bárbara. Dice el 475. Hubo un maratonista coreano que tuvo que festejar con la bandera de Japón. Japón había ocupado para esa época Corea. Él se negó manteniendo la bandera abajo, así también como su cabeza. Esto fue en Berlín, 1936, en los Juegos Olímpicos. Claro. Bueno, hay imágenes de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, donde todo el estadio está haciendo el saludo nazi, y es algo... ahí nos damos cuenta de... Bueno, obviamente eran en Berlín los Juegos, pero ahí nos damos cuenta un poco la mentalidad también del pueblo en aquel momento. Esa anécdota debe haber un montón desconocida. Claro, ¿no? Pasa después, que no había arrancado, la guerra todavía al 100%. De hecho, acá vienen a parar, ahí contemporáneamente, viene el Graf Pi. Es un buque que cae en el Río de la Plata cuando se larga la guerra. Y gran parte de la tripulación del Graf Pi, que pierde en la batalla del Río de la Plata contra buques ingleses, viene a parar a Santa Fe, parte de la tripulación. Y uno de la tripulación fue el primer jugador, o uno de los pocos o únicos que hubo en la AFA, que jugó en Unión, Heinrich Thielem, del Borussia Mönchengladbach. Y jugó en Unión y estuvo en el primer partido de Unión de AFA, y jugó contra la máquina de River, de Pedernera y todo eso. Y jugó un par de partidos, loco. Heinrich Thielem. Después tuvo ahí como arreglaba autos y después se fue a vivir de nuevo a Alemania. Che, después se hace otra vez en Alemania, en Múnich, en el 72. Y también era como una especie de reivindicación por los alemanes de tratar de organizar unos Juegos Olímpicos donde se tape un poco la imagen que se había dejado. Claro, limpiar un poco la imagen. Y bueno, terminó ocurriendo todo lo que se conoce como el Septiembre Negro, que es algo que contábamos. Exacto. Transmisión satelital, dice en todo el mundo Marcelito también. Sí, está la película de Steven Spielberg. El Múnich. 197 dice, Jamaica bajo cero te hace reír y llorar. El 348 dice, Patinando a la Gloria, con Will Ferrell, creo que es. Exacto. Sí, está muy buena esa película. Es de humor. Sí, es comedia. Sí, es muy buena. Fantástica. Bueno, tremendo. Me encantó, Hernán. Bueno, gracias. Por favor, será hasta la próxima. Les recomiendo, si les interesa saber un poco más sobre todas estas historias y mucho más, les recomiendo a Roman Gubern, este autor español, en este libro Historia del Cine, uno de los tantos libros que escribió sobre historia del cine. Bueno, aquí en una edición de anagrama bellísima, muy completa, como podrán ver, un libro fundamental para cualquier biblioteca del cine. Todo lo que hablamos hoy y mucho más está en este tipo de libros, así que bueno, nos encontramos la semana que viene.